Chicos, vamos a continuar. Nada más les pido de favor, no se les olvide sus presentes para tomarlos en cuenta. Ok. Bueno, les comentaba en la anterior sesión los pasos muy en general de cómo se trazan las parábolas. Ahorita, como les digo, no quisiera adentrarme mucho en esto porque me interesa más por lo pronto para que ustedes puedan hacer los ejercicios. La construcción de la parábola a partir de la información que se nos da. En este caso, como en el que hemos visto anteriormente con respecto a la circunferencia, vamos a también hacer uso de esa herramienta de completar cuadrados, los cuales vamos a hacerlo también para la parábola, ¿sí? Vamos a ver de acuerdo vamos a ver de acuerdo a la forma de la ecuación, cómo es que esta forma en el plano va a estar compuesto, va a estar construida. Nos dice aquí que la ecuación de parábola con vértice en y fuera del origen. Así como lo hemos visto también en cuestión de la recta y en cuestión de la circunferencia, también la parábola tiene dos formas de ecuación, la ordinaria y la general. La ordinaria, como ya lo hemos visto también anteriormente, nos brinda más información acerca de la gráfica para que nosotros podamos construirla. Con respecto a la forma general, es una forma de representar la gráfica de acuerdo a cada una de las figuras, pero la característica que vemos y lo que la distingue es que cuando nosotros o nos vamos a construir o estamos frente a una ecuación general de recta o de circunferencia, o en este caso de parábola, el lado derecho del igual es igual a 0, ¿sí? Es 0, no hay ningún valor ahí, todos los valores están del lado izquierdo del igual. Vamos a ver en este caso, bueno, dice, consideremos una parábola con su eje paralelo al eje X. En este caso, cuando nosotros tenemos una gráfica de esta forma, ¿sí? Como la que están viendo ustedes ahorita en la pantalla, la directriz va a estar de acuerdo al, va a ser paralela al eje de las X y su eje de simetría, tal como lo dice el primer punto, va a ser paralelo al eje de las X y la directriz paralelo al eje de las Y, ¿sí? Dice, consideremos una parábola con su eje paralelo al eje de las X. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una forma como esta, como en forma de C, como les comento, o una forma también invertida, ¿sí? En forma de C, pero invertida. Dice, denotemos por H y K las coordenadas del vértice HK. ¿Por qué les decía yo que es muy importante tener en claro la cuestión de la circunferencia? Básicamente, lo que vamos a ver de la parábola, mucho tiene que ver con conceptos que ya hemos visto en la circunferencia. En este caso, HK. Recuerden que les había comentado que HK no es otra cosa más que unas variables que se le da al valor XY en el caso de una parábola para el vértice, pero que los nombramos HK para poder distinguir de otros valores, ¿sí? Valor HK o concepto, o en este caso variable HK nos representa valores de X y Y respectivamente, pero estas coordenadas que lo forman se refiere en el caso de la parábola al vértice. ¿Y cuál es el vértice en una parábola? Este punto que ustedes ven aquí en medio de
de la parábola, que forma parte de la parábola, y en este caso, que nos representa el punto medio de la misma, se le llama vértice y está compuesto por variables h y k, que no es otra cosa que valores x y y respectivamente. ¿Sale? Dice, si la distancia del vértice al foco, si esta distancia es igual a la distancia que hay entre el vértice y el punto E, que como ya lo dijimos, es el punto donde cruzan el eje de simetría con la directriz, ese es el punto E, estas dos distancias son iguales. Y a esta distancia, a la de B, o en la del vértice con el foco, o la del vértice con el punto E, se le llama P. Ahorita vamos a ver en qué consta este valor P dentro de la ecuación y por qué es tan importante. Dice, entonces las coordenadas del foco para una gráfica de este tipo va a ser h más p, es decir, la h, que es el valor de x para la coordenada del vértice, más el valor de p, que nos va a llevar hasta este punto, coma, k. ¿Por qué? Porque k sigue fijo. K es un valor cualquiera que toma el eje de las Y's, de acuerdo a este dibujo, a este diagrama, ¿sí? Pero estas coordenadas de foco solamente aplican para una gráfica de este tipo. Más adelante vamos a ver gráfica por gráfica o tipo por tipo de gráfica, como les he dicho. Estamos ante 4 tipos de gráfica. Vuelvo a repetir, la que tiene forma de C, la que tiene forma de C invertida, la que tiene forma de U y la que tiene forma de U invertida. Cada tipo de gráfico, cada tipo de parábola, en este caso, tiene características propias, ¿sí? Es cuestión solamente de distinguirlas y en este caso de hacer algunas despejes y de sustituir valores con respecto a la ecuación de la forma ordinaria. ¿Por qué les digo lo siguiente? Fíjense bien, siguiendo con estos incisos, dice, o puntos. Dice, el punto A, este es el punto A, es el pie de la perpendicular desde el punto PX y a la directriz. Y sus coordenadas son, y aquí las tenemos, H menos P, coma, Y. H menos P, o sea, le vamos a quitar esta distancia, nos va a llevar a la directriz, coma, Y. ¿Por qué? Porque la Y puede ser cualquier punto sobre, ¿verdad? Cualquier punto sobre el eje. Aquí está. Cualquier valor que pueda tomar la Y. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetirles, tenemos que en este caso usar como tipo formularios para poder llegar a construir las coordenadas para el punto, para el vértice, para el foco, para el punto E, probablemente para el punto P. Este punto P y punto que les acabo de leer, básicamente es lo mismo que vimos en la definición. Un punto P cualquiera que se encuentra sobre la curva de la parábola, el cual tiene una distancia igual de ese punto al foco, que es igual de este mismo punto en forma de línea perpendicular de la directriz, es decir, en este punto donde corta, o como bien dice aquí la instrucción, donde es el pie o donde nace la perpendicular, ¿sí? Y la directriz, pues como ustedes saben, pues es esta recta que se representa con la letra D. Y aquí están sus coordenadas. Ahora bien, ¿para qué les estoy comentando esto? Porque vamos a llegar en este caso, vamos a hacer varias sustituciones, vamos a elevar el cuadrado a ambos miembros, desarrollando, simplificando, etcétera. Pasos que yo me los quise saltar porque lo único que quiero es que vean esta. Esta ecuación es una ecuación correspondiente a una parábola con estas características.
Es decir, asocien este tipo de ecuación a este tipo de gráfica, ¿ok? Si se dan cuenta, también viene con variables K, variables H y la variable P, que era la que les estaba hablando, que se refiere a esta distancia. Si ustedes se dan cuenta, dice ecuación del eje focal quiere decir que este eje de simetría o eje focal es lo mismo. Tienen estas variables y igual a k. La k, ¿dónde la encontramos? Aquí, en la ecuación de la forma ordinaria. Ecuación de la directriz D, que es esta, x es igual a h menos p. La h la vamos a encontrar aquí también en la ecuación. ¿Y la p dónde la vamos a encontrar? Fácilmente. Cuando nosotros tengamos una ecuación de este tipo, en donde el binomio está en base a y al cuadrado, vamos a tener aquí igual y luego un valor determinado. Este valor determinado que nos va a dar la ecuación, lo vamos a igualar a 4p. Es decir, ahorita vamos a ver si tenemos por ahí algún ejemplo. Lo vamos a igualar a 4p y vamos a, en este caso, a despejar el valor de p. Es decir, supongamos, si en alguno de los ejemplos yo tengo aquí y menos 4 al cuadrado es igual a 4 por x menos 0 o x menos 1, más bien, x menos 1. Entonces tenemos que el valor para acá es 4 y el valor para h es 1, ¿sí? Y aquí tenemos un 4, como les dije, viéndolo como a manera de ejemplo. Déjenme, lo voy a apuntar. ¿Sí? Me interesa que quede bien este ejemplo porque de este ejemplo o de esta información se desprende los demás y es la misma metodología. A ver. Por ejemplo, si tuviéramos disculpe mis, h menos 4, que es lo que les venía diciendo, al cuadrado, igual, lo voy a poner acá abajito porque no me alcanzó, 4, que multiplica a x menos 1, como les vuelvo a repetir, este es un ejemplo de una parábola de este tipo, con gráfica también de este tipo. Entonces tendríamos que ecuación del eje focal es y igual a k. ¿Cuál es k? ¿Cuál es el valor de k? 4. Recuerden, aquí el formato de esta ecuación nos está dando una resta. Por lo tanto, cuando cuando la ecuación también presenta una resta, quiere decir que el valor de k es positivo. Por lo tanto, y es igual a 4 de acuerdo a lo que nos dice la ecuación del eje focal. Ecuación de la directriz, es decir, de la línea esta que va paralela, para el caso de este tipo de parábola, que va paralela al eje de las y. Dice, x es igual a h menos p. ¿Cuál es el valor de h? 1. De igual manera, el formato nos indica una resta. Y si nosotros en la ecuación tenemos una resta también, quiere decir que el valor para h es positivo. Entonces nos dice 1, nos dice menos p. ¿Cómo sabemos el valor de p? Tenemos aquí en el formato que 4p, en este caso, es igual a 4. Aquí está el 4. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a despejar p. Para despejar p, ¿qué es lo que necesitamos? Eliminar este 4. Este 4 está multiplicando la p. ¿Qué hacemos para eliminarlo? La operación contraria, que es dividir, que nos quedaría de esta manera. Ay, chihuahua. Acá de este lado se elimina y nos quedaría p es igual a 4 sobre 4 y sabemos que 4 sobre 4 es igual a 1. Entonces, x es igual a 1 menos 1 igual a 0. Ojo, estamos hablando de la ecuación para la directriz D. X es igual a 0. Luego dice, coordenadas del vértice. ¿Cuál sería el vértice? H
coma K. Valor de H, perdón, valor de K. Ok. Recordemos, las H's se refieren al valor en este caso de las X. A ver, déjeme ver. Las H se relacionan con los valores para X y las K, si se dan cuenta, lo relacionamos con los valores para Y. En este caso, el valor de H es 1,4. ¿Estamos de acuerdo? A ver, chicos, por ahí. Yo les recomiendo que, de acuerdo a esta información, hagan sus propios como formularios. Dibujen así, aunque no sea de una manera exacta su parábola, dibujen la forma, digamos, el formato de esa parábola y dibujen y pongan ahí, por favor, las fórmulas que se necesitan para llegar al vértice, etcétera. Entonces, hasta ahorita estamos de acuerdo todos. ¿Tienen alguna duda? Chicos, a ver ahí en participantes, escríbanme, ¿tienen dudas, sí o no? Como quiera, vamos a agendar, por favor, vamos a agendar una asesoría para esta semana, por si tienen dudas en los ejercicios, por si tienen dudas en algún, en algún problema del proyecto final, los podamos despejar. ¿Dudas? Anita Lomelí, ¿dudas? No, no, profa. ¿Hasta ahorita todo bien? Sí, todo bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? Abraham, ¿dudas hasta ahorita? Abraham, ¿dudas? No, ninguna. No, ninguna. Ok. A ver, por acá. Cindy, ¿dudas hasta ahorita? Cindy, Pues estoy un poquito confundida. con respecto a... Me perdí después de y es igual a 4. Ah, ok. Lo que estamos haciendo, Cindy y todos los demás, por favor, es solamente, ya una vez teniendo tu, formato de tu ecuación, lo único que vas a hacer es sustituir. Esta es el ejemplo que estamos manejando ahorita, ¿no? Si te das cuenta, para este ejemplo, el formato es este. Entonces, hay que ir de acuerdo a los lineamientos o a las fórmulas que vienen a partir de la ecuación del eje focal, nada más hay que ir sustituyendo datos. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, en este caso, X menos K. En este caso del ejemplo tenemos Y menos K, entonces quiere decir que el valor para K es 4. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y el valor para H en este ejemplo es 1. Entonces, nada más hay que ir haciendo las sustituciones de acuerdo a lo que vamos viendo. Por ejemplo, tenemos la ecuación del eje focal, tenemos que el eje es el que corta la mitad, acuérdense, la parábola. Tenemos la ecuación de la directriz, la que va por fuera, la que nos apoya a hacer la construcción de la parábola. Tenemos coordenadas del foco, tenemos vértice, etcétera, y todo nos lo está dando de acuerdo a los valores que nosotros encontramos en la forma ordinaria, ¿sí? Y que vamos a ir sustituyendo, solamente eso. ¿Sí te das cuenta? O sea, aquí la cuestión es sustituir. ¿Cómo? De acuerdo a los lineamientos que vienen con respecto a este tipo de ecuación. Vuelvo a repetirles, yo les sugiero que en una hojita repasen o hagan así de una manera que ustedes le puedan entender la forma de la parábola con su formato de ecuación ordinaria y que vayan poniendo estos datos, ecuación del eje focal, etcétera, y es igual acá. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es sustituir valores de acuerdo al formato con respecto al
ejemplo. ¿Sí más, te despeja un poquito más la duda, Cindy? Pues sí, pero como que esto está más, ¿cómo le diré? ¿Enredado? Sí. ¿Tú crees? Es simplemente, te digo, lo único que tienes que hacer es nada más localizar. Bueno, Ujú. tengo Es que, mi... Sí, dime. es que a lo mejor es cuando ya les pongo un ejemplo, es cuando ya más o menos capto. Ah, bueno. A lo mejor, como ustedes saben, el tiempo ahorita es muy limitado, por eso les ofrezco yo las asesorías, para poder verlo ya, digamos, de una manera más práctico. Pero de primera mano, lo primero que les sugiero es hagan esto en papel o tengan a la mano este tipo de apuntes. Sí les voy a encargar ejercicios con respecto a esto, como siempre lo hago. Creo que vienen, si no mal recuerdo, en la diapositiva 11, ahorita lo vamos a ver. Recuerden que en este caso son varios tipos de ecuaciones con su respectivo formato y su respectivo, digamos, información, las cuales ustedes tienen que sustituir. ¿Sí? Maestra, Mándeme. pero no nos encargue tanto porque tenemos que hacer también lo del proyecto final y algunas, como somos madres de familia, estamos trabajando con los trabajos de los niños de la escuela. Miren, estos son 4 ejercicios. No son, pues yo considero que no son muchos. Pues de hecho ustedes casi no les, o sea, digo, es que si hago la comparación a ustedes con los de escolarizado, ustedes casi no les encargo mucho, ¿eh? Los de escolarizados sí les cargo un poquito más la mano. Pero bueno, ok, voy a tomarlo en cuenta. Son 4 ejercicios y lo que les digo, o sea, lo único que tienen que hacer es, pues, sustituir valores, realmente. Como dices tú, a lo mejor te hace falta, de hecho estamos haciendo ahorita un problema, práctico, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo se va a ir sustituyendo. Les vuelvo a repetir, esto de acuerdo al formato, esto para mí es K y esta para mí es H. P la voy a sacar de esta manera. Les digo, mis garabatos no ayudan en mucho, pero es sustituyendo. Aquí el 4P es el que multiplica en este caso a la X y lo vas a igualar al valor que está aquí afuera, en este caso. Les digo, son varias, de acuerdo, cada tipo de gráfica es un tipo determinado de ecuación. La cosa es que ustedes lo sepan relacionar, nada más. O sea, no tienen realmente a lo mejor mucha ciencia más que lo relacionen. Les digo y les comento, les sugiero que hagan esto, pónganlo todo en una hojita donde ustedes lo puedan ver al momento de estar haciendo sus ejercicios, donde ustedes lo puedan ver. Y pues bueno, como les digo, a lo mejor si lo vemos de esta manera, probablemente de aquí a la siguiente clase estén haciendo 2 problemas diarios, los cuales considero yo que no son muchos. Por eso también, bueno, en otro caso también les ofrezco la asesoría para que ustedes puedan, si tienen alguna duda, externarla y les pueda hacer de más facilidad para que ya de ahí agarren más conocimiento y práctica. Pero sí les pido, traten de hacerlo, si por alguna situación, por ahí tienen algún problema, pues ya saben, de manera personal lo podemos tratar, pero sí procuren hacerlo porque, como bien lo dice Cindy, si no hay práctica, no tiene mucho sentido a lo mejor lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy ahorita dando es información, como les digo, y les sugiero nuevamente, cópienlo en una hoja, de modo que digan, bueno, ya tengo una ecuación, esta ecuación se parece a esta, entonces el valor de K, de acuerdo a mi formato, es mi valor, y así. Y se van a ir, en este caso, nada más sustituyendo valores. ¿Alguna otra situación, Cindy, que veas por ahí o que quieras externar? Digo, pregunto a Cindy y en general, ¿verdad, Cindy? Porque es la que más participa. Cindy. Cindy. Ok. Sí, ya es que no podía activar el micrófono. Ah, ok. Ya sabes, cualquier cosa igual y por privado. Sí, yo le mando. Sí, gracias, Cindy. Luis Antonio, ¿alguna duda hasta ahorita?
Luis Antonio. Déjame ver. ¿Se escucha? Sí, ya te escucho. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, todo está bien. ¿Puro? Sí. Ok. Bueno, voy a procurar hasta donde yo alcance a explicarle los siguientes ejemplos. Gracias, Luis Antonio. Hasta donde yo alcance a explicarle los siguientes ejemplos, pero son básicamente esto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a dejar este aquí y como les digo, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es seguir sustituyendo. ¿Cómo? El F, la F que es nuestro foco, lo voy a poner acá de este lado. La F que es nuestro foco es igual, por ejemplo, a H más P. ¿Cuál es nuestra H? 1 más P, que en este caso es 1, que nos va a ayudar a que nos dé la coordenada para X, al valor para X, coma, K. ¿Cuál es nuestro valor para K? 4. 1 más 1, 2, coma, 4. Esta es nuestra coordenada para F, sustituyendo valores de acuerdo al formato de la ecuación de la forma ordinaria para este tipo de parábola. De igual manera, un tip, chicos, cuando sea, en este caso no es diferente al de la circunferencia. En la circunferencia, ¿se acuerdan que en la forma ordinaria veníamos manejando dos binomios al cuadrado? En el caso de la parábola solamente vamos a manejar un binomio al cuadrado. Si se dan cuenta, el otro binomio es lineal. Entonces, cuando el binomio al cuadrado sea con respecto a y, la forma para la ecuación va a ser como esta o como una, en este caso, C invertida. Si el binomio al cuadrado está con respecto a la X, y eso lo vamos a ver ahorita de ejemplo, la gráfica va a tender a ser una U o una U invertida. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a dejarle hasta ahí. Como lo estamos viendo, pues solamente es cuestión, en este caso, de ir sustituyendo. Para la forma, como les digo, de C invertida como esta, la forma o el formato para la ecuación es prácticamente idéntico al anterior. Lo único que va a variar es en este signo de menos. Si se dan cuenta, el anterior no lo tenía. Por lo tanto, su forma era de C. Sin embargo, en este otro, su forma de C invertida nos dice que este valor que multiplica al binomio lineal va a ser negativo. Y esto lo dice también. Dice, con las mismas características de la primera ecuación, pero sustituyendo el parámetro P negativo. ¿Qué quiere decir? Que si aquí en este ejemplo tuviéramos un 1, tendríamos que sustituir menos 4P es igual a 1. Por lo tanto, al momento de despejar la P, nos quedaría que es igual a, en este caso, está multiplicando el menos 4 a la P, se va a dividir para eliminarlo de aquí, y lo mismo que hacemos de un lado del igual, lo hacemos del otro, menos 4, y nos queda de esta manera. Así. ¿Sí? Cosa que no hicimos en el ejemplo anterior. Nada más lo igualamos como positivo. Y acá es como negativo. Aquí. ¿Sale? Cuando la gráfica esté de esta manera. ¿Ok? En este caso, nuestra P va a ser menor a 0. Ahora bien, nos vamos a al siguiente ejemplo. ¿Sí? Aquí están. Aquí lo hice un poquito más resumido porque es prácticamente lo mismo. Es lo que les venía diciendo. Cuando el binomio que está elevado al cuadrado sea con respecto a X, en este caso, nuestra gráfica va a ser con una forma de U. ¿Y por qué de U también nos vamos a dar cuenta? Porque en nuestro valor de 4P va a ser positivo.
si el valor de P o de menos 4P de acuerdo al formato fuera negativo, entonces nuestra variable sería en este caso, perdón, nuestra gráfica sería al contrario. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ojo, esto es cuando la ecuación de la parábola está fuera o el vértice es diferente al origen. ¿Qué pasa cuando el vértice, es decir, cuando este punto que corta a la mitad o que es el punto medio, ¿verdad? De la parábola está en el origen, es decir, que sea su coordenada 0,0, entonces toman formas diferentes, ¿sí? Son ecuaciones más pequeñas, más simples, y lo vamos a ver de esta manera, así, ¿verdad? Cuando sea y, cuando la y sea cuadrada, de igual manera, la forma de la gráfica va a tender a ser una C en caso de que la P sea positiva o en caso de una C invertida cuando la P sea negativa. Igual. De igual manera, cuando la X sea la que está al cuadrado, entonces aquí la forma de la gráfica sería en forma de U. Estos últimos, estos ejemplos, junto con estos, es cuando nuestro vértice, ojo, sea de coordenada 0,0, nuestro vértice. Aquí está. Ahora bien, estos son los problemas que les digo. Son 4, ¿sí? 4 muy sencillos que vamos a hacer, ¿sí? Y aquí lo tienen ustedes, chicos. Aquí ustedes, en primer lugar, van a ver, bueno, tengo estos 4 problemas. Por ejemplo, el número 1, que es una x menos 3 al cuadrado. Ok, vamos a buscar, por eso les digo que es mejor que lo hagan en papel. Vamos a irnos a anteriores. X, cuando es el binomio, es con respecto a x y está al cuadrado. Entonces cumple con el formato, con cualquiera de estos dos formatos. Aquí están. Este es el binomio con respecto a x que está al cuadrado. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Ya tenemos el formato que vamos a ocupar para esa ecuación que sería esta o esta, dependiendo del caso. En este caso, vamos a ir más adelante. En este caso, nos vamos a ir entonces al ejemplo donde la P sea positiva. Entonces, lo único que tienen que hacer solamente es, por ejemplo, de acuerdo al formato, nada más hacer como la comparación como la que hicimos en el ejemplo anterior, buscar cuál es el valor de H, cuál es el K y cuál es el valor de P, sustituyendo de acuerdo del formato al ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Ya una vez haciéndolo, entonces ya podemos empezar a sustituir valores. ¿En dónde? Bueno, vámonos acá más atrás. Aquí, donde está el eje focal, donde está el foco, donde está el vértice. Esta L y esta R, si se dan cuenta, aparecen en la gráfica. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica el ancho tanto de la izquierda, por eso es left, como de la derecha, right. Nos va a dar el ancho desde el foco que va a tener nuestra gráfica, ¿sí? La L y la R se refiere al ancho de lado y lado de acuerdo al eje de simetría o de acuerdo al punto focal o el foco. De acuerdo al punto del foco del lado izquierdo hasta dónde va a estar su ancho y desde el punto del foco del lado derecho hasta dónde va a estar su ancho. Y así lo vamos a empezar a graficar. Obviamente también tomando en cuenta las indicaciones que les decía yo para el trazado de la parábola con regla y compás.
¿sí? Entonces, es bien importante que el primer paso para que ustedes puedan empezar a desarrollar estos ejercicios sea, en primer lugar, comparando a qué tipo de ecuación se parece de acuerdo a los formatos que les mostré hace un momento. Les digo, se pueden ayudar, por eso la importancia, les decía yo, la sugerencia de que lo hicieran en papel y ya en base a eso ustedes ya pudieran irlas comparando, ¿sale? Ahora bien, el material que les puse ahí, también les puse este material y es el material también para poder pasar de la forma ordinaria a la forma general. Recuerdan que les había dicho que también cuenta con su forma general. Y esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que cuando tengamos, en este caso, pasarlo de la forma general a la ordinaria, pues es por medio de completar cuadrados. Aquí en los siguientes ejemplos viene el paso a paso. Ya por tiempo no lo alcanzamos a ver, por lo tanto, como les dije ahorita, les comenté a todos en general, los únicos problemas que vamos a ver y que me interesa que me hagan de tarea son los de la diapositiva 11, que son 4 problemas. Me interesa también, obviamente no voy a dejar pasar de largo, me interesa que lean, ¿verdad? No vamos a hacer ejercicios con respecto a esta información, pero sí me interesa que lean, porque también de aquí vamos a tomar algunas preguntas para el examen. No les voy a poner ejercicios para que lo hagan, digamos, matemáticamente, pero sí parte de la información que ustedes vean en este material, sí les voy a preguntar y sí se los voy a tomar en cuenta en el examen. El examen va a quedar para el día de hoy y van a tener todo el fin de semana para que lo hagan. Cualquier cosa, mándenme por ahí un mensajito y lo corregimos, ¿sale? Pero sí es necesario que sí le den una repasada. Probablemente, les vuelvo a repetir, no vayamos a ver un ejercicio aplicado para este tema de pasar de forma general a ordinaria o de ordinaria a general, viceversa. Pero sí necesito que se den una idea de cómo lo vamos a hacer. En el caso de pasarlo de general a ordinaria, lo que vamos a hacer pues es completar cuadrados de la siguiente manera, como ya lo habíamos hecho en el caso de la circunferencia, ¿sí? Viene, como les digo, aquí paso por paso. A lo mejor a algunos se le ha complicado, por eso no quiero meterlos en más rollos. Y obviamente entiendo que ustedes tienen pues más actividades que hacer durante la semana. No los quiero agobiar. Quiero que lo que ustedes logren hacer les quede más claro y no por abarcar mucho, pues no puedan ustedes entenderle a la mayoría. Saben que estoy a sus órdenes, cualquier duda en cuanto al proyecto final o en cuanto a la tarea, ahí estamos. Pero sí necesito, por favor, que de este tema 4 lean bien los pasos. No les pido que hagan los ejercicios que vienen al final, pero sí que lean para que sepan de perdido textualmente qué es lo que se utiliza o qué metodología o qué tipo de factorización, etcétera, se está haciendo. Y con respecto a la tarea, nuevamente les comento que son 4 problemitas, por eso les sugiero que en unas hojitas apunten todas las metodologías o las fórmulas de acuerdo al tipo de gráfica, que en total serían 8. 4, donde el vértice está fuera del origen 0, 0 o de la coordenada 0, 0. Y 4, cuando el vértice está en el origen, es decir, en la coordenada 0,0, que es cuando la ecuación se presenta más pequeñita. Entonces, ahí del primer paso creo que les ayudará mucho a distinguirlo. Acuérdense, cuando el término cuadrático está con respecto a y, la figura de la gráfica va a tomar a ser una C o una C invertida. De igual manera, lo siguiente, ¿sí?